Sin duda, Manuel Bartlett ha sido una de las figuras más polémicas de la administración del Gobierno de México. Desde su incorporación al equipo de López Obrador, fue cuestionada su presencia. La amplia trayectoria política del hoy responsable de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, incluye una caída de sistema electoral, una gubernatura fuertemente cuestionada, una larga militancia priista y también luego en el PT. Pero aún así el presidente López Obrador lo defendió incluso luego de que se diera a conocer que además tiene un pequeño emporio inmobiliario que ya se investiga. Por supuesto, eso es irónico. Veamos el contexto. La Secretaría de la Función Pública abrió una investigación sobre la declaración patrimonial y de intereses del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Este lunes la dependencia informó que se abriría un expediente tras recibir una denuncia anónima. Según un reportaje publicado el 28 de agosto, Bartlett tendría un patrimonio 16 veces superior al que declaró. El morenista supuestamente no declaró que tanto su pareja como los hijos de ambos tienen a su nombre 25 propiedades, 23 casas y 2 terrenos, con un valor superior a los 800 millones de pesos. En su declaración patrimonial, Bartlett anotó bienes por 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones. El mismo día, el funcionario la rechazó, calificando la investigación como un sainete. La CFE emitió un comunicado firmado por su titular, señalando que la información declarada ante la autoridad es su único patrimonio. El 30 de agosto, el presidente López Obrador aseguró que Bartlett tenía su confianza y que la investigación se había hecho con el propósito de afectar políticamente. Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett. Mientras que la titular de la dependencia, Irma Heréndira Sandoval, señaló que se trataba de información sacada de contexto y que no había denuncias por lo que no podía investigarlo. Al tiempo que la función pública confirmaba el inicio de la investigación, Bartlett volvió a defenderse en Twitter, reiterando que la información sobre los inmuebles que se le atribuyen es falsa. Esta mañana, la senadora panista Xóchitl Gálvez acudió a la Secretaría de la Función Pública para solicitar que Bartlett complemente su declaración patrimonial y ante la Fiscalía General de la República para denunciarlo por enriquecimiento ilícito. Punto y contrapunto. Noche de martes y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Ya emocionada por las fiestas patrias. Ya te dimos con tu moño mexicano. Ya. Martín Vivanco, académico y abogado, casi no llega, estaba atorado en el tráfico por la lluvia. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Obrigado. Estefania Veloz, abogada y feminista, ya la conoces, buscando su gatito. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Va a aparecer, vas a ver. Muchas gracias. Alejandro Encinas le hizo caso a Ana Villagrán, se puso corbata hoy, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Bien, aunque los chairos nos vistamos de corbata, chairos nos quedamos. Bueno, ahí está. Primer tema a discutir esta noche, ya lo habíamos tocado previamente, el caso de Manuel Bartlett, que ha sido muy público, muy mediatizado en redes sociales sobre todo. Ahora, al parecer, siempre sí hay una investigación. ¿De verdad crees que la van a hacer con rigor, que van a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿O están ustedes pensando en que es solamente una cortina de humo y que no va a pasar absolutamente nada, querida Ana? No creo que sea una cortina de humo, pero definitivamente sí es una consecuencia nuevamente de la presión que ejerció pues la sociedad y las redes sociales e investigadores como Loret de Mola, que le han estado dando seguimientos a la incongruencia de la 4T, porque me parece que sí, la Secretaría de la Función Pública, saliendo de este medio informe que nos dio, pues se resistía a voltear a ver esto. Y no es la primera vez que vemos que alguien de la 4T muy cercanos al presidente López Obrador no viven de acuerdo a los principios que el presidente pregona y predica todas las mañanas. Entonces creo que algo no están escuchando los grandes funcionarios de la 4T, que no están escuchando a su presidente que está luchando contra la corrupción. Porque primero observamos una Olga Sánchez Cordero que por puritito error se le olvidó, omitió mencionar una declaración en su declaración patrimonial, el departamento en Houston de 11 millones de pesos. Ese fue el primer caso que tampoco investigaron y bueno, ya ahí como que medio corrigió. Pero bueno, fue el primer caso, pero este realmente es bastante grave y sobre todo nuevamente observamos todo el tiempo que dejaron pasar antes de entrarle de lleno al tema. Entonces yo no creo que haya consecuencias, pero pues poco a poco espero que los mexicanos se den cuenta de la incongruencia que va avanzando, porque como ya lo hemos mencionado, no se puede castigar a la persona como por la riqueza personal que tenga, pero si esta riqueza viene con estas dimensiones de 16 veces mayor a lo que declaró, nos parece que no es un error. Y las declaraciones que hizo Luis Bravo Navarro, que a quien no tengo el gusto de conocer, pero ya lo conocí suficiente con las del pésimo
como la carta que mandó, donde se refirió con términos como sicario del periodismo, extravió su oficio de investigador. El funcionario de la CFE, creo que es el director de comunicación el coordinador social, de comunicación institucional, nos parece algo así, pero que se dirija de esa manera y además exigir que su derecho de réplica sea publicado. Yo creo que ese no es de entrada el profesionalismo que se requiere de alguien en ese cargo, y la manera de dirigirse a funcionarios públicos también, y sobre todo a periodistas que al final de cuentas están haciendo su trabajo. Que no les guste lo que están diciendo, pues lo lamento, pero a nosotros no nos gusta lo que están haciendo. Entonces, pues a ver cómo va, pero esto no se ve bien. ¿Coincides, Alejandro Encinas? ¿Cómo ves esta investigación? Finalmente sí va a haber algo. Si hay un archivo abierto investigando la riqueza inmobiliaria de Manuel Bartlett. No, porque la Secretaría de la Función Pública respondió a una demanda anónima por parte de un ciudadano. Para actuar tuvo que esperar a esto y está reaccionando. De alguien. Ciudadano o ciudadano, sí. Y yo lo celebro porque una de las premisas de la Cuarta Transformación es que nadie puede estar por encima de la ley ni puede haber justicia selectiva. Y yo creo que hay antecedentes que prueban que va en serio el tema. Por ejemplo, que haya tenido que pedir una licencia, más bien retirarse del cargo el delegado de los programas de desarrollo en Jalisco, Lomelí, por presuntos tráfico de influencias o manejo indebido por presuntos conflictos de interés, dejémoslo ahí. Y creo que en el caso de cualquier funcionario de la Cuarta Transformación, pues tiene que apegarse a la ley. Eso por una parte. Por otra, también hay que equilibrar el libre ejercicio periodístico con la honra, el derecho al honor público por parte de cualquier ciudadano, independientemente de que sea un político o no. Desde luego, si eres político o eres funcionario público, estás expuesto a un mayor escrutinio y así tiene que ser, pero tampoco hay que erigir tribunales mediáticos que declaran prematuramente la culpabilidad y a los ciudadanos les queda solamente pues probar su inocencia, ¿no? Yo digo que esperemos que las instituciones operen de manera correcta, y también recordar que Bartlett está pisando muchos callos en la CFE. Nada más recordemos que estaba en el litigio y todavía no se resuelven todos los del tema de los contratos millonarios. Estábamos hablando de millones y millones de dólares por 2 décadas, de los gasoductos que conectarían Texas con Tuxpan. Estamos hablando de una mega obra en donde Bartlett ha puesto peros a las grandes empresas que estaban acostumbradas a tratar a los sujetos, a capturar las instituciones y las instituciones que los regulan. Entonces, bueno, también aquí no hay que pecar de ingenuidad. Está metiéndose con intereses poderosos, pero pues ya tendrán que las instituciones ojalá operar bien y que se demuestre que en caso de que sea inocente, pues se reivindique, y si resultó que mintió en su declaración patrimonial, pues es un delito y tendría que separarse del cargo. Así es. Martín Vivanco, ¿cómo lo ves? Yo creo que tiene 2 dimensiones el tema. El primero es, yo creo que sí considero inaceptable la forma en cómo calificaron a los periodistas. Se me hace que lo único que hicieron, porque no fue Loret. Loret es el que publica el reportaje, pero hay una investigación de por medio de Arely Quintero. de Arely. Pues eso se vale, y la carga de la prueba ahí está medio confuso, porque si estás haciendo una investigación y lo sacas al público, pues simplemente estás ahí estableciendo algunos hechos, que son hechos que te llevan a suponer que algo ilícito se cometió. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí llamar sicarios de los medios a los reporteros se me hace que en un país donde tenemos tantos periodistas asesinados está totalmente fuera de lugar. 2, sí me gustó la reacción, o sea, y no comparto para nada ninguna, o sea, no tengo ninguna afinidad al personaje, pues sí me gustó la reacción de la Secretaría de la Función Pública. Pues ni siquiera dice, voy a abrir una carpeta de investigación, además de la denuncia que hizo la senadora Xóchitl, hubo otra denuncia que se hizo anónimamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues falta muchísimo tiempo. O sea, se abre un procedimiento administrativo, se le tiene que dar garantía de audiencia, puede aclarar, ¿no?, qué es lo que pasó, por qué omitió esos bienes o ese dinero en su declaración inicial. Después, si son hechos que pueden ser constitutivos de delito, entonces la Secretaría tiene que ir ante la Fiscalía y ahí se le tiene que denunciar por enriquecimiento ilícito, y luego se tiene que comprobar que el incremento patrimonial no va en concordancia con lo que realmente ha hecho, ¿no? Entonces sí falta muchísimo tiempo. Yo no creo que vaya a acabar, no veo a Manuel Bartlett tras las rejas, la verdad, pero yo creo que la señal que dio la Secretaría de la Función Pública, al menos abriendo la investigación, está bien, ¿no? Habrá que darle seguimiento, se nos va a olvidar en unas semanas, pero espero que en
algunos meses podamos saber en qué etapa va y cómo obtuvo estas ganancias, porque en efecto ha sido servidor público toda su vida. ¿Te gustó la reacción entonces de la secretaria de la Función Pública, Ermeréndira Sandoval? Hay quien dice que fue una reacción muy tardía. Yo creo que se tardó, pero es que en las administraciones pasadas ni siquiera se reaccionaba. Antes, o sea, antes no se reaccionaba. Yo creo que no. Veloz. A ver, yo pensaría, retomando lo que decían los compañeros de este lado, el tema de cómo funcionan las denuncias. Me parece que un poco mentir en el espacio público, y como lo han hecho varias personas, diciendo, es que la carga mediática, es que Mexicanos contra la Corrupción lo puso sobre la mesa y entonces ya se lo investigó. No, la función pública ha sido muy clara y ha dicho que primero se pone la denuncia anónima o, como habían llamado antes, de gente que esté adentro y vaya sacando información. Y creo que era un paso importante. Yo celebro que lo haya hecho Xóchitl Gálvez porque por primera vez, en lugar de decirlo en espacios públicos y hacer videos burlándose en Twitter, pues hizo lo que tenía que hacer y eso es un ejemplo para los ciudadanos y las ciudadanas de, ¿tienes algo que decir? Ve y dilo en la instancia correspondiente. Creo que la reacción de Ermeréndira fue la correcta y es un reflejo de que Andrés Manuel ha ¿Tardía dicho... o...? No, bien. Digamos que no sabemos precisamente cuánto tiempo haya pasado desde que se puso la denuncia anónima, pero no creo que mucho, porque si no ya se hubiera hecho ruido al calor de eso también. O sea, Es se ha que no tardado en podía, o sea, contestar. es que eso de que podía actuar de oficio estaba medio complicado. Pero Sí, ¿No puede actuar de oficio? sí, o sea, después del reportaje podía haber hecho algo ya. Sí, sí podía. Sí, O sea, sí podría haber hecho algo. Sí, porque tenía No hizo algo hasta pero que estaba hubo una esperando la denuncia. denuncia, que fue donde más se presión criticó. Yo creo que demasiado, con ya no le quedó yo de creo que otra. con las denuncias es importante porque investigar ciertas cosas, pensemos en otros sexenios que tenían un poco mala fe, poner ahí o fabricar personas o culpables y luego que de oficio se investigue, pues me parece medio raro, injusto incluso. Entonces a mí me parece bien que se haya hecho por las instancias que se tenía que hacer y el presidente ha dicho que solo responde por una persona que es su hijo menor y que en ese sentido pues no tendría por qué Pero sí le dio su proteger. respaldo Sí, sí en le dio. el discurso, el informe, en las Yo mañaneras. lo que quería puntualizar un poco era lo que hablábamos Encinas y yo hace rato. El tema es este. Él declaró lo que tenía en sus propiedades y las propiedades que tenía y él ha estado o está muy certero de que es lo único que tiene a su nombre. Lo que dice Xóchitl Gálvez en la mañana y lo que fue a interponer fue que se investigara a la familia, las propiedades de la esposa, las licitaciones que se están haciendo con la esposa porque tiene una compañía que vende seguros y las propiedades de sus hijos y sus hijas. Eso es lo que están pidiendo, que se investigue a su familia y los nexos que tiene con algunos gobiernos, de las empresas. O sea, no está quizá tanto en la declaración que tiene él, sino en lo que puede haber detrás. Entonces tampoco es un tema de, todavía no sabemos si hay casas o propiedades que no están registradas todavía. Yo lo veo a él muy seguro y yo considero que es un personaje por lo menos con mucho colmillo y no saldría a decir que no hay nada más atrás de él si no tuviera la certeza en ese sentido. No quiero decir que o sea, no habría que poner las manos al fuego, pero sí creo que lo dijo con seguridad y si ha estado en la política tantos años en momentos muy escabrosos, creo que este no sería la Momentos excepción. muy escabrosos, es muy diplomático de tu parte hablar así de la pertenencia de Manuel Bartlett a un movimiento que luchó contra los fraudes y pues él fue, según la historia de este país, el que le bajó el switch a la elección del 88. Yo No, nunca he comparto. entendido la presencia de Bartlett, la cercanía de Bartlett a ese movimiento, una figura que ha sido denostada por muchos sectores de la población de este país, por académicos, por estudiosos, por activistas y pues ese respaldo tan fuerte, ese personaje que para muchos es muy siniestro, es algo para mí incomprensible. Ana Villagrán. Pues es que ahí nos podrían orillar a pensar que o están pagando un favor o es amigo del presidente. Porque al final de cuentas creo que sí se ven muy presionados y al principio de verdad estaban ignorando el tema. Y lo vimos en Twitter como 2 o 3 días que estaban presión y presión y presión y nadie en el gobierno había respondido. Era como, no quiero voltear a ver eso. Y lo que señala Estefanía, o sea, hay 9 propiedades registradas a nombre de Julia Abdala, que es la esposa, y 3 inmuebles en Valle de Bravo a nombre de su hijo, León Bartlett, ¿no? ajá, de 24 años el joven. Entonces, pues sí, es un personaje que lleva durante toda su vida prácticamente cobrando el gobierno y probablemente tiene otros negocios, pero sí está, yo creo que muy mal, que es a lo que voy, ya es un tema de congruencia. Si el presidente nos está llamando a la austeridad y a la transparencia y lucha de la... pues entonces sus personajes tendrían que actuar con esos principios y de esa manera. Y de entrada, como lo señalé, ni Olga Sánchez arrancó así, ni tampoco este. Entonces, ojalá haya resultados en la investigación que viene, pero yo creo que... Yo sí diría que si Mexicanos contra la Corrupción se ha tomado la molestia
de poner sobre la mesa algunos entramados de corrupción, como han decidido hacerlo, pues quizá habría que exigirle también que investigue las casas de Alito, el presidente del PRI ahora, los nexos que tiene o puede no tener Xochitl Gálvez con muchos antros y muchas cosas que se construyeron en la delegación cuando fue su periodo, otro que tiene que ver con otros alcaldes y otros gobernadores que son o no afines a Mexicanos contra la Corrupción. La máxima de nadie por encima de la ley. Entonces, a mí me gustaría que también se encabezaran un poco en otras investigaciones que tienen mucho tiempo exigiéndose. Pues lo hizo contra Monreal cuando fue delegado, ¿eh? O sea, no es solo un tema ideológico, se ha metido con varios. Nada más hacer una precisión, tanto Genaro como Martín se refirieron a un comunicado, un presunto comunicado de prensa de la CFE en donde se califica a periodistas como sicarios del periodismo, Ana también. Nada más hacerla, que ha sido una cosa viral, que no se ha publicado en las redes oficiales de la CFE, tampoco en la página de internet, lo publicó principalmente Héctor de Mauleón y fue muy replicado. Leo Zuckerman también. Profesional. Y ha caído en muchas fake news también. Pero y simplemente decir, no lo ha negado, eso es importante. Yo creo que si es una falacia, si es falso, pues tendría que salir a negarlo, pero tampoco está rubricado y no está firmado, y un oficio que no está firmado carece de validez. ¿Quién firmaría eso? Le da vergüenza. Pues sí, sería una vergüenza. Entonces sería muy bueno que la CFE saliera a aclarar si es verdadero o falso. Llevamos pidiéndoles desde hace como 4 días, porque ese oficio le llegó casi idéntico a Carlos Pusch, de Milenio, y a Leo Zuckerman, de Excelsior. Hay una carta dirigida al director del periódico Excelsior, a Pascal Beltrán del Río. Todo el fin de semana hubo alboroto porque, en efecto, el lenguaje no son las monedas en las que se le contesta a un medio. El director, el titular de comunicación social, que tú tienes el nombre por aquí, es Luis Bravo Navarro. Luis Bravo tiene cuenta de Twitter y no ha puesto absolutamente nada, solamente retuiteó un comunicado oficial de un párrafo en donde Manuel Bartlett niega categóricamente, así dice, toda la investigación de Arely Quintero y demás. Pero respecto a esta supuesta respuesta que hubo a 2 periodistas, no había todavía nada, ¿no? Fuentes oficiales ni lo han negado ni lo han confirmado, pero tendrían que salir porque sí es algo ya muy viral, ¿no? Como para fingir demencia. Pero bueno, seguramente vamos a seguir hablando del tema de la investigación contra el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, en los próximos días. Pero vamos a una pausa. Regresando, el presidente López Obrador llama a los jóvenes a no delinquir, a ser buenos y, de paso, que sus mamás no sufran. ¿Es un discurso eficaz ante la violencia? Regresamos a Punto y Contrapunto.